Baterías de medidas, anuncios económicos, quita del IVA, quita del impuesto a las ganancias y también una especie de impulso para las pymes, para los comerciantes, luego de un año muy importante y muy complicado económicamente. Guillermo Ciro está en línea para charlar con nosotros. Guillermo, ¿cómo te va? Lorena Cerini te saluda aquí en la pantalla de Extra. Buen día. Ahora sí te escuchaba, no te escuchaba. Buen ¿Cómo día, te ¿cómo te va? va? Buen día. Buen viernes Buen para día vos. y a toda la mesa. Gracias. ¿Cómo tomaron las medidas anunciadas por el ministro de Economía en los últimos días? Empecemos por la quita de impuesto a las ganancias en principio y luego sigamos con toda esta cuestión del impulso de la quita del IVA, los sorteos. Como sector empresarial, la quita del impuesto a la ganancia nos permite que los trabajadores tengan un mayor poder adquisitivo. Eso es muy bueno. Se está impulsando la demanda. Es muy bueno impulsar la demanda porque la actividad económica está cayendo. Por consiguiente, es una buena medida. Falta bastante más, porque lamentablemente uno como autónomo siempre se ve afectado, porque los mínimos no imponibles siguen en valores muy bajos y sobre todo los valores de las deducciones. Yo soy contador, por eso lo hablo con estos términos. Las deducciones que tenemos aquellos que somos autónomos son muy bajas y por consiguiente la verdad que hay un enanismo fiscal y aquellos que tenemos la suerte de trabajar mucho tenemos que pagar muchísimo más impuestos por falta de actualización, no por rentabilidad, sino porque hay una decisión política, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, de beneficiar a los trabajadores, que me parece muy bien la dependencia, pero los autónomos siempre somos relegados. Por consiguiente, le pediría al ministro que se acuerde también de aquellos que trabajamos y generamos trabajo, que sin trabajo no habría trabajadores en ¿Vos relación entendés de... que no están siendo tenidos en cuenta los empresarios en este caso? Nunca. Y estamos hablando como contribuyentes, ¿no? Sí. No como empresarios, sino como contribuyentes. Como contribuyentes, sí. Como contribuyentes del impuesto a las ganancias, uno paga como autónomo mucho más de lo que debería pagar, porque las deducciones por hijo, por gasto, por obra social, por educación, son muy bajas, no se actualizan como se actualizan, por ejemplo, los pisos para el pago del impuesto, no. Pero yo igualmente, como contador, te digo que para mí el salario no es ganancia. Por consiguiente, no se debería pagar impuestos de ganancia a aquellos que trabajan en relación de dependencia, al margen del monto por el cual ellos reciben su remuneración. El salario no es ganancia, la ganancia es otra cosa. El concepto de ganancia es otra cosa. Por eso me parece también muy bien la presentación de la ley en el Congreso para eliminar el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría, que son los trabajadores en relación de dependencia. Y también tenemos que pujar nosotros como contribuyentes, pero fundamentalmente como representantes de aquellos que trabajamos y generamos trabajo, para que las deducciones y los mínimos imponibles no queden olvidadas en el tiempo, y eso implica que pagamos mucho más ganancia porque los elementos que deducimos de nuestros ingresos son muy bajos. Te pregunto por la quita del IVA, y lo escuchábamos en los últimos días al ministro Sergio Massa con los anuncios. Ayer lo escuchaba que decía, bueno, que los comerciantes no se hagan los vivos, porque hablando de los sorteos y toda esta cuestión que es para generar consumo, porque la gente no estaba consumiendo. Entonces hablamos de quita del IVA y hablamos de incentivo también para los comerciantes o para las pymes en un año difícil. ¿Te parece que alcanza para las pymes esto, que es un incentivo que puede colaborar, que no va a servir? ¿Cuál es tu lectura? No, nosotros a tasa de 240% anual no nos alcanza esto. Esto apunta básicamente en un periodo preelectoral al consumidor, ¿no? Esto no es una medida para las pymes, esto hay que entenderlo así. Es una medida que a las pymes no sirve porque supuestamente va a tener un mayor reintegro. Es como la cuenta DNI del Banco Provincia. Esto no apunta a maximizar la actividad en los comercios. Apunta a que un trabajador que hoy trabaja en relación de dependencia y está
al límite de la línea de pobreza pueda tener un mayor ingreso con 18.000 pesos mensuales de devolución de IVA. Esperemos que eso sea rápido y fácil, porque siempre las devoluciones de los impuestos son muy complicadas. Aparentemente serían 48 horas. ¿Vos decís que pueden tardar un poco más en la devolución? Y esperemos, hay que ver. Para poder opinar hay que ver. Yo quiero, si Castañeto o Massa dicen son en 48 horas, esperemos que sean 48 horas. O una vez por semana, tampoco le podemos pedir 48 horas. Con una vez por semana que quien ha consumido algún elemento de la canasta básica tenga esta devolución de IVA es suficiente. Tampoco tenemos que ser tan exigentes. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo todos en la sociedad, y lo que a mí me gustaría, pero en esto por ahí voy un paso más, me gustaría escuchar en dónde vamos a ajustar, porque esto es recaudación que no vamos a tener como Estado, ¿no? Claro. Y por consiguiente, lo primero que tenemos que hacer es que no podemos seguir gastando. Si nosotros gastamos, vamos a tener inflación, porque la emisión necesaria o el préstamo, el financiamiento que necesitamos para poder subvencionar o pagar lo que nosotros le estamos devolviendo a los trabajadores, tiene un costo. La emisión es inflación y el costo financiero estamos en el 200%. Por consiguiente, también es inflación. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer ahora, que no se lo podemos pedir al ministro a 20 días, un mes de las elecciones, lógicamente, es que después empecemos a trabajar en la racionalización y eficiencia del Estado, con un Estado fuerte, efectivo y eficaz. Está mi compañero Federico Bacareza. Guillermo, te quiere hacer una consulta. Fede. Hola Guillermo, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Quiero comentarles que, bueno, Guillermo es alguien con muchísima trayectoria, es una de las personas que más conoce la problemática del sector PYME, con una larga dirigencia en el sector empresarial. Y la verdad que nos gustaría, si nos podrías adelantar para estos meses, para estos 2 meses, ¿cómo ves vos la situación de las pymes? Teniendo en cuenta que estos estímulos buscan por ahí inyectar un poco, más allá de la inflación. ¿Lo ves positivo? ¿Ves que puede llegar a mover la economía? Sí, estamos hablando de 18.000 pesos mensuales, ¿no? Convengamos que 18.000 pesos mensuales son 4 kilos de carne. Es cierto lo que dice, son 18.000 pesos. Convengamos que tampoco estamos haciendo ahí una revolución. Es muy importante, todo suma, pero estamos hablando de 18.000 pesos mensuales. También hay que entender que es importante para todos aquellos trabajadores en relación de dependencia que siempre han sido olvidados por los gobiernos, no digo por este gobierno, por los gobiernos. Igual que las pymes, todo el mundo habla de las pymes, pero ninguno piensa en las pymes o hace algo para las pymes. Las pymes somos el 98,2% del total de empresas de la República Argentina, somos el motor del empleo, contratando con trabajo decente, como se dice en las economías regionales, porque vos, para que haya un trabajador en un barrio es por una pyme. Las grandes empresas te pueden contratar muchos trabajadores, igual solamente entre el 20 y el 30% entre grandes empresas y Estado contratan, mientras que el 70-80% están en las pymes. Pero no en los barrios. O sea, los que nosotros seguimos teniendo el barrio vivo son las pymes, y sin embargo la presión tributaria es muy grande. Sí. Nosotros tenemos un problema en la provincia de Buenos Aires, que es la presión tributaria, que en muchos casos es confiscatoria por las retenciones que tenemos y por todos los impuestos que pagamos, y es importante empezar a trabajar si queremos desarrollar algo para que las pymes puedan subsistir, porque hay muchos. Nos estamos, y yo hablo en plural, ¿no? Porque soy una pyme, nos estamos fundiendo sin darnos cuenta, sí. Porque la inflación hace eso. O sea, el aumento de precios, la inflación y el manejar tanta plata hace que muchas veces uno no se ponga a trabajar con los costos. Y lo que nos ha aumentado muchísimo son los costos a las pymes. Sí. Hay que entender que el costo de funcionamiento de la República Argentina se ha duplicado en lo que va de este año.
Claro. Y eso hace a los servicios públicos, a los seguros, hace al trabajador, al costo del trabajador, porque cuando uno piensa en un trabajador no puede pensar solamente en el salario que percibe el trabajador, que nos parece bárbaro y yo sigo insistiendo siempre, es poco. No podemos tener en la República Argentina trabajadores pobres. Y hoy tenemos trabajadores pobres. Sí. Gracias. Lo que nosotros tenemos que ver es que ese trabajador a nosotros nos sale mucho más. Pero no solamente por los aportes, sino porque el mes calendario de 12 meses que percibe el trabajador, a nosotros nos sale 15 o 16 meses. Sí. Y eso es parte del costo. Sí, sí, entiendo. Guillermo, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Adiós. Pero bueno, toda medida que promueva la recuperación del salario, el consumo en el mercado nacional, son bienvenidas. Nosotros hoy estamos haciendo un video para explicarle al comerciante que ellos no tienen que hacer nada. Claro. Más que cumplir la ley. Está muy bien. Tienen que facturar y cobrar por postnet. Lo único que tenemos que hacer. El resto lo hace la FIP. Es lo único que tienen que hacer. Gracias. No, gracias a ustedes. Que tengas un buen viernes. Adiós. Bien, está bien lo que dice, ¿no? Del video explicativo para el comerciante. Porque el comerciante se pregunta, ¿qué tengo que hacer con esto? Bueno, nada. Simplemente tienen que cobrar con el postnet y la tarjeta de débito y después lo demás lo hace la FIP. Muy claro todo.